12 del 12 del 2022. Hoy es el Día Mundial de la Disfagia. ¿Qué se entiende por disfagia? ¿Por qué se produce la disfagia? ¿Qué patología arrastra consigo algo de lo que seguramente no hablamos demasiado y que no tenemos suficientemente en cuenta? Bueno, para hablar de la disfagia en un día tan importante como este, tenemos con nosotros a un especialista, al jefe del nuevo servicio de la unidad de endoscopia de Policlínica Guipúzcoa y especialista en aparato digestivo, Juan Arenas, que está al otro lado del teléfono. Juan Arenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eguerdión. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. ¿Qué es esto de la disfagia? Por favor, aclárenoslo si es tan amable. Pues la disfagia es el término médico que usamos para definir la dificultad para tragar. O sea, es cuando el cuerpo, cuando la persona necesita más tiempo y esfuerzo para mover los alimentos desde la boca hasta el estómago. ¿Y por qué se puede producir este problema? Que no sé si conoce de edades o no, pero ¿por qué se suele producir la disfagia? Bueno, la disfagia es bastante compleja de poder decir una causa, ¿no? Hay varias causas que pueden producir disfagia. Tenemos que diferenciar dos tipos de disfagia. Una es la disfagia esofágica, o sea, la que depende del esófago, que bien puede ser porque haya una obstrucción al paso de la comida, o bien porque la movilidad o cómo se mueve el esófago no es el adecuado. Y la otro tipo de disfagia es la disfagia orofaringea, que tiene que ver con la movilidad de los músculos de la garganta, de cómo cuando masticamos y empezamos el movimiento de tragar, pues hay veces que esos músculos no se coordinan bien y se produce esa dificultad para tragar, o incluso a veces, bueno, puede ser que tengamos atragantamientos debido a que no movemos bien los músculos de la garganta. ¿Entiende? Y esto generalmente suele ser la disfagia orofaringea por problemas neurológicos, o bien por haber tenido algún ictus en el pasado o trastornos musculares de la zona, e incluso algunos tipos de tumores o de cánceres de la garganta producen dificultad para tragar. ¿Entiende de edades? ¿Puede producirse una edad determinada o es más habitual que sea ya a edades avanzadas? Doctor. La disfagia orofaringea es mucho más habitual que se produzca en gente mayor, y con el tiempo y la edad hay veces que se pueden llegar a producir problemas para la deglución sin necesidad de que haya ningún problema de obstrucción, ¿no? Entonces sí que la edad es un factor importante. En el caso de la disfagia esofágica, también con la edad aparecen más trastornos motores del esófago, como pueden ser la calasia o los espasmos esofágicos, pero también la disfagia se puede dar en gente joven. Por ejemplo, en algo que estamos cada vez viendo más en la consulta es la esofagitis eosinofílica, que es un tipo de alergia alimentaria que produce que el esófago, por inflamación del mismo, se puede contraer y impedir que pase la comida. Siempre que un paciente nota que le cuesta pasar o que tiene dificultad para el paso de la comida, tiene que acudir al médico para que se haga un estudio, ¿vale? Porque hay otros cuadros de tipo de tumores o de incluso de esofagitis que producen que no pase la comida por ahí. Ese es uno de los síntomas, ¿no?, que podemos notar. No sé si hay algún síntoma más. El hecho de tener cierta dificultad a la hora de tragar es lo más importante. El síntoma principal es la imposibilidad para tragar, pero también está el dolor al tragar, el que nosotros intentemos tragar y nos duela al pasar la comida. Otro síntoma puede ser la sensación de salivación, de babeo, porque cuesta pasar la comida. Es frecuente que a veces puedan producir acidez, o sea, tengo acidez en la zona del esófago, que la gente nos viene a la consulta contando eso. Y últimamente las urgencias más frecuentes que tenemos en el hospital son la gente que viene porque se ha atascado, o sea, porque me he tomado un trozo de carne o de pescado y no puedo pasar, no puedo tragar. Eso también hay que acudir al especialista para verlo. Claro. No sé si esto se puede evitar, prevenir, o es algo difícilmente evitable. Bueno, todo depende mucho de cuál es la causa de la disfagia. Claro.
y hay algunas que sí se pueden prevenir y la mayoría se pueden tratar, ¿no? Pero para eso previamente hace falta hacer un estudio exhaustivo del mismo y saber cuál es la causa de esa disfagia. Claro. Hay algo que me ha sorprendido mucho, mirando un poquito, leyendo, informándonos esta mañana acerca de la disfagia, que para muchos seguramente que es algo muy desconocido, y es el hecho de que haya personas que no estén, digamos, diagnosticadas y que sufran de disfagia sin saberlo. Efectivamente, hay muchas personas que se atragantan y que no le dan mucha importancia, ¿no? Y se atragantan porque les cuesta pasar la comida y se les va por otro lado, ¿no? Y a veces incluso puede ser motivo de neumonías de repetición, o sea, de infecciones respiratorias, que es porque la comida pasa al árbol respiratorio y no a donde tiene que ir, que es el tubo digestivo, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez es algo que la gente al final acaba yendo al médico y acaba teniendo el diagnóstico de por qué pasa. Y luego sí que hay gente que nos viene, yo llevo años que de vez en cuando me atasco, espero un poco, se me pasa y ya se me olvida. Bueno, pues esas personas tienen que haber venido antes a la consulta para el diagnóstico. Claro. De hecho, hay muchas personas que se tratan con un logopeda, por ejemplo, ¿no? Que les da unas pautas a la hora de, imagino que de ejercitar ciertos músculos para no verse en situaciones comprometidas a veces. No sé si es la mejor manera o es la vía. Sobre todo viene bien en los trastornos neurológicos que generan la disfagia orofaringea. Efectivamente, sí que es el ayudar a masticar, el cómo masticar y cómo hacer el movimiento de tragar. Eso el logopeda puede ayudar mucho. Y también el tipo de comida y cómo comerla, ¿vale? Influye, hay gente que se atraganta o no puede tragar líquidos, y sin embargo hay que darles pesantes para evitar ese tipo de atragantamientos. Hoy es el Día Mundial de la Disfagia. Además, ahora que se aproximan fechas en las que nos vamos a sentar todos alrededor de una mesa y probablemente comamos más de lo habitual, ante el riesgo de poder atragantarnos, que evidentemente no queremos que se atragante nadie, por supuesto, como no. Pero me gustaría preguntarle, como especialista del aparato digestivo, si por lo general masticamos bien y sufrimos más a menudo de lo deseable este tipo de problemas. Juan. Por lo general no masticamos bien, necesitaríamos más tiempo para masticar. La digestión de los alimentos ya se hace en la boca, cuando los alimentos los mezclamos con la saliva, y es muy importante el masticar y darle tiempo a que esa digestión empiece ya en la boca. Además, quizás no valoremos tampoco la importancia del buen masticado, ¿no? Por los problemas que pueda ocasionar luego posteriormente. Efectivamente, sí que es verdad que estos problemas ocurren más en gente mayor y en gente con dificultad para mover otros tipos de músculo también, pero el masticar desde el principio es clave, es fundamental. Claro. Y ya para terminar, se puede, de hecho, hay muchas personas que tienen este problema y, llevan un nivel de vida y una condición de vida normal y sin ningún problema, ¿no? Se puede vivir con una disfagia importante. Bueno, por supuesto que todo depende del tipo de disfagia y cuál es la causa de esa disfagia, Y muchas de las causas de la disfagia tienen tratamiento y tratamientos eficaces que ayudan mucho a mejorar esa calidad de vida, pero la clave está en el diagnóstico, en saber por qué nos ocurre la disfagia. Claro, pero bueno, en un día como el Día Mundial de la Disfagia, que queríamos hablar de este problema, lo que sí que, con lo que nos quedamos y lo que sí que queremos recomendar es que en cuanto tengamos un pequeño problema, lo importante es ponernos en manos de un especialista lo antes posible y así intentamos evitar problemas más serios. Juan, muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieres señalar alguna cosa más antes de terminar, que se nos haya quedado en el tintero. No, yo creo que está todo correcto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros y volvemos a hablar mañana. Que tenga un buen día, ¿de acuerdo? Un placer, muchas gracias. Hasta mañana. Agur. Agur.